Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo angelito. Este es un ángel que representa a Stay, el fandom de Stray Kids. Este es un pequeño regalo para terminar ahora sí la colección de Esquizo Mini en la que estábamos trabajando. Me la pidieron mucho en los comentarios, así que aquí está. Esta versión está tejida con hilo de algodón de 2 milímetros de grosor y esta otra con chenille de 3 milímetros. Queda un poco más grande. Queda muy bonita, ambas quedan muy bonitas, la diferencia del tamaño no es mucha. La que es tejida con chenille es más acolchada, más suavecita. En algodón queda un poco más dura, pero en ambas versiones queda muy linda. Este mide entre 10 y 12 centímetros de alto aproximadamente. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Stay. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales allí y luego venir a tejerlos de este canal sin ningún problema. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Stay vamos a empezar haciendo su cuerpo. En este tutorial voy a estar tejiendo la versión en hilo de algodón de 2 milímetros de grosor con la aguja de 2 milímetros. En caso de que quieran tejerlo con chenille, con aguja de 3 milímetros o la que venga indicada para el hilado que tengan. Y vamos a empezar con las piernas en color blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer una segunda exactamente igual, solo que en la segunda no cortamos porque desde aquí vamos a seguir tejiendo para unir las piernas. Entonces en este punto simplemente enganchamos la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente. Esta es la vuelta de unión de las piernas, que sería la vuelta número 5, y vamos a hacer los 18 puntos bajos de una pierna más los 18 puntos bajos de la otra pierna para tener un total de 36 puntos bajos. Así queda la unión de las piernas y vamos a hacer una vuelta de los mismos 36 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color rosa claro.
Aquí ya cambié al color rosa y vamos a hacer primero una vuelta de puntos deslizados para el cambio de color como solemos hacerlo. Al final no cuenta como vuelta de altura, sino que solo sirve para el cambio de color y vamos a hacer 36 puntos deslizados en blow, es decir, en las hebras traseras. Así queda. Y ahora sí vamos para la vuelta número 7 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 36 puntos bajos. Así queda el cambio de color, así logramos que esto quede más parejo. Y ahora vamos a hacer dos vueltas de los mismos 36 puntos bajos, ya tomando los puntos completos nuevamente. En la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 12 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 24 puntos bajos. Vamos a rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza más adelante. Esto sería todo para el cuerpito de nuestro ángel. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza en blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 3 puntos bajos, continuamos con 3 aumentos, luego hacemos 6 puntos bajos, 3 aumentos y terminamos con 3 puntos bajos para tener 24 puntos bajos en esta vuelta 4. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos.
La idea es ir dándole una forma ovalada a la cabeza. Vamos para la vuelta número 6 en la que vamos a hacer 6 puntos bajos, 3 aumentos. Continuamos con 12 puntos bajos. Seguimos con 3 aumentos y terminamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos bajos, 3 aumentos. Continuamos con 18 puntos bajos, 3 aumentos y terminamos con 9 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. En la vuelta 9 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Este va a ser el ancho total de la cabeza, así es como queda esta parte. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así llevamos la cabeza. Y ahora vamos para la vuelta 16 en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. En la vuelta 19 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 42 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y los detalles del rostro entonces. Para ubicarnos vamos a estar contando desde la última vuelta que tejimos, 8 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 8 y 9, con 6 puntos de separación, van a ir ubicados los ojos. Entonces primero ponemos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados en la cabeza y luego procedemos a poner los ojos de seguridad. Yo estoy usando ojos ovalados de aproximadamente 6 o 7 milímetros de alto. En caso de que no los tengan, los pueden bordar o los pueden cortar en fieltro. Y en caso de que estén haciendo esto con chenille, que les va a quedar un poco más grande, como en este caso, vamos a estar utilizando los ojos de 9 milímetros. Entonces, voy a ubicar los ojos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los ojitos ya ubicados.
Y ahora vamos a ubicar la sonrisa. Para eso nos fijamos en que esta es la línea inferior de los ojos. Por acá vamos a bajar una vuelta y en esa vuelta vamos a ubicar los dos puntos centrales entre los ojos para hacer la sonrisa. Los marcamos y vamos a utilizar un hilo negro un poco más delgado del que estamos usando para tejer, o podemos tomar la misma hebra de hilo grueso que tengamos y separar las hebras. ¿Qué es lo que yo hago? En mi caso, abrí el hilo y tomé solo 3 de las 5 hebras que lo conforman. Saco el hilo por uno de esos puntos y guardamos por el otro. Y la idea es que la sonrisa quede así curvada hacia abajo, entonces usamos un poco de pegamento y así es como queda la sonrisa. Ya vamos para la vuelta 21 y hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la espiral de la frente. Esta espiral se hace de manera intuitiva porque no hay un procedimiento para hacerla. Lo único es que desde la última vuelta que tejimos debe ir hacia abajo. Aquí marqué entonces esa primera vuelta y debe ocupar aproximadamente entre 4 y 5 vueltas de alto, no más que eso, de tal manera que de los ojos hacia arriba nos queden 3 vueltas disponibles. Algo así es como debe quedar, esa es la forma. Nos ayudamos de pegamento para darle la forma también. Y así es como queda la espiral ya lista. Algo así es como debe verse. Y ya vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 22 y hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos para la vuelta número 23 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos y continuamos rellenando. Y en la vuelta 24 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Vamos a terminar de rellenar lo que nos haga falta y con la aguja lanera vamos a pasar este hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Tiramos bien del hilo para cerrar esta parte. Y así es como queda la cabecita de nuestro ángel. Algo así es como debe verse.
Vamos a aplastarla así un poco. Y ahora vamos a continuar con la capucha. Para la capucha en rosa claro empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces y terminamos con 2 puntos bajos y nos van a quedar un total de 56 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 56 puntos bajos. Ahora en la vuelta 13 vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Así llevamos la capucha y vamos para la última vuelta, que es la vuelta número 24, y hacemos 13 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 56 puntos bajos. Así queda la capucha ya lista. Aquí ya rematé y corté. No es necesario dejar hebra. Y lo que vamos a hacer es que pongamos pegamento aquí en la parte de adentro de la capucha
Hagamos que la parte del cierre quede hacia abajo y vamos a organizar lo mejor que podamos la cabeza dentro de la capucha, que quede lo mejor centrada posible. Y lo que vamos a hacer es doblar los bordes hacia adentro de esta forma para darle esta apariencia de relieve a la capucha. Vamos a doblar entonces lo que son las dos últimas vueltas que tejimos hacia adentro de esta forma. Así. Igualmente, pegamos el borde. Voy a corregir bien la posición y ya les muestro. Y así es como queda la capucha ya puesta. Miren qué bonita se ve. Algo así es como debe verse. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar muy bien el cuerpito y vamos a coserlo aquí junto a la cabeza, aquí en su posición, aproximadamente así. Rellenamos y cosemos de tal manera que quede bien centrado. Y ahora vamos a continuar con las manos. Para las manos en blanco empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser el brazo al cuerpo y vamos a rellenarlo. Así es como queda y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Aquí ya tengo los dos bracitos listos y lo que vamos a hacer ahora es coserlos aquí al cuerpo aproximadamente en esta posición, de tal manera que nos queden aproximadamente 4 puntos visibles entre los brazos. Voy a coserlos y así es como quedan los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas en rosado claro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos.
y vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. A continuación ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Así queda la oreja ya lista. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Aquí ya tengo las dos listas. Y las vamos a coser a la cabeza de nuestro ángel. Vamos a coserlas aproximadamente hacia la parte de atrás de la capucha, más o menos en esta dirección, algo así, de tal manera que cada orejita empiece desde el ojo, desde cada ojo hacia atrás. Aproximadamente en esta ubicación voy a coserlas y ya les muestro. Y así quedan las orejitas ya cosidas. Miren qué bonita se ve. Algo así se ve por la parte del lado. Y ahora vamos a hacer las alas. Para las alas, en el color blanco, vamos a empezar primero haciendo 3 puntas que luego unimos. Para la primera punta vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Y ya podemos rematar. Cortamos sin dejar hebra. De esta forma. Cortamos esta hebra larga de acá. Esto es todo para la primera punta. La reservamos y vamos a hacer la segunda. Para eso empezamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 10 puntos bajos. A continuación ya podemos rematar. Igualmente cortamos sin dejar hebra. De esta forma. Cortamos este hilo. Así queda la segunda punta. Y vamos a hacer una tercera punta que va a ser exactamente igual a esta, solo que no vamos a cortar porque a partir de ahí es que vamos a unir las puntas. Entonces, aquí tengo esta última punta. Vamos a hacer que la parte del final quede hacia este lado para empezar a unir a partir de aquí las otras puntas. Entonces, aquí tenemos la otra punta grande y la punta pequeña. Entonces aquí vamos a continuar con la punta pequeña. Aquí tenemos 8 puntos al final. Vamos a unirla por un lateral y vamos a hacer solo 4 puntos bajos en este lado.
Vamos a tomar la otra punta, la enganchamos también. Aquí vamos a hacer la vuelta completa, es decir, los 10 puntos bajos. Vamos a continuar en la punta de la mitad haciendo los 4 puntos bajos que nos faltaban. Y terminamos haciendo los 10 puntos bajos de esta punta final. Y así es como queda la unión de las 3 puntas de las alas. De esta forma nos quedaron un total de 28 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos para la que sería la vuelta número 5. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 7 veces para tener 21 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos un punto bajo y una disminución 7 veces para tener 14 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Y en ese punto ya vamos a rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para cerrar el ala y para coserla también. Algo así queda. Y vamos a tomar la aguja lanera. Vamos a pasar el hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Tiramos para cerrar de esta forma. Así terminamos de darle la forma al ala como debe quedar. Vamos a introducir el hilo por el centro y vamos a sacarlo por un lateral del ala, aproximadamente por aquí, de esta forma. Terminamos de tirar del hilo para dar bien la forma. Sacamos el hilo por aquí para poder coserla y hacemos otra igual. Y ahora vamos a coser las alas al cuerpo de nuestra stay, que se vean lo suficiente desde la parte de adelante, entonces que se vean aproximadamente así, que queden a nivel de las manos hacia arriba. Voy a coserlas y ya les muestro cómo queda. Así quedan las alas ya cosidas. Como les decía, la idea es que se vean lo suficiente desde la parte de adelante y que queden aproximadamente al nivel de las manitas hacia arriba. Entonces así es como se ven por la parte de atrás. Quedan con una pequeña separación entre ellas y también es necesario darles alguna puntada hasta la capucha para fijarlas bien en su posición. Entonces yo las cosí por este borde hasta esta parte y así es como quedan. Y ahora vamos a hacer su corbatín. Para el corbatín en un rosa fuerte vamos a empezar haciendo 4 cadenas.
Y en la primera cadena que hicimos vamos a hacer un punto alto. Continuamos haciendo 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en esa primera cadena también. Así sería la primera mitad de este corbatín. Volvemos a hacer 3 cadenas. En ese mismo centro hacemos un punto alto. Nuevamente 3 cadenas. Cerramos en el centro con un punto deslizado. Cadena y rematamos dejando una hebra un poco larga que nos va a servir para marcar, para remarcar el centro de nuestro corbatín. Así es como queda. Y lo que vamos a hacer es darle algunas pasadas al hilo aquí en el centro. 3 o 4 pasadas para marcar el centro, que quede bien parejo. Y por la parte de atrás podemos usar un poco de pegamento para pegar, fijar estos hilos. Y así es como queda el corbatín ya listo. Y por la parte de atrás ya le apliqué un poco de silicona. Y simplemente vamos a ubicar este corbatín aquí en medio de las manitas, aquí bien en el centro, con cuidado, así en el borde de la capucha. Miren qué linda se ve. Y ahora vamos a hacer la vara. Para la estrella en el rosa fuerte, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer 3 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado y continuamos con un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, es decir, aquí en el primero del anillo mágico. Así queda la primera punta de la estrella y vamos a repetir el mismo procedimiento para completar 5 puntas y así es como queda la estrella. Así queda lista, aquí ya rematé y corté. Vamos a pegar estas hebras por la parte de atrás y a cortarlas. Y además lo que hice es con un palillo cortar el largo que deseo, así, y pegar por la parte de atrás y la pinté de blanco como pueden ver, así. La idea es que esta varita ocupe aproximadamente este largo, que atraviese la manita y que se alcance a ver un poco por la parte de abajo. Entonces voy a atravesar esto y así es como queda ya puesta la varita. Miren, no más que tierna que es nuestra Stay. Quedó muy hermoso este pequeño angelito. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Así es como se ve en nuestra versión con hilo chenille, que queda un poco más grande y queda también muy linda. La pueden tejer en cualquiera de estas dos versiones del hilo. Incluso lo pueden tejer con hilo aún más grueso si quieren que les quede más grande. Y miren lo lindas que son. Espero que les hayan gustado, espero que las tejan. Recuerden que en el canal también encuentran los tutoriales para tejer a los 8 esquizu, tanto en versión mini como en la versión original. También recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo,
En la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora en la parte inferior también van a encontrar la opción de unirse al canal, en donde van a encontrar beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos a los que pueden acceder aportando una pequeña donación. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Si tejen a Stay y subo sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.